o quizás hasta alguien de la congregación que sepa ministrar la palabra de Dios haciendo la obra de casa en casa. Nada más ministros y dispensadores de los misterios de Dios. Esa es la única forma que se nos debe de catalogar, porque no hacemos más que dar el mensaje del Evangelio. Bueno, después de haber analizado estos aspectos, quiero pasar a algo importante que se ha manifestado estos aspectos de la doctrina de Apolos hasta nuestros días y que ha hecho mella. Vamos nuevamente a leer Hechos 19 del 2 al 6 para tratar de razonar lo que quiero decirles. Y aquí sí ya vamos a entrar a lo que decía nuestro hermano Luis. Dice así: díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Cristo Jesús. En Jesús el Cristo, perdón. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y note esto, hermano Luis. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. La forma en que recibieron el Espíritu Santo. En primer lugar dice que tuvieron que ser bautizados nuevamente, y después se les impusieron las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y de aquí, hermanos, ha surgido este aspecto que hoy ha hecho eco en la iglesia. Ya se fue la hermana que la estaba teniendo en consideración al hermano, porque ella sufrió en carne propia este aspecto, nuestra hermana Elvira. Se ha llevado a cabo en la iglesia de Dios, llámese conferencia, llámese ¿cómo somos nosotros? Iglesia autónoma, llámese iglesia de Dios del séptimo día, en fin. En todas las iglesias de Dios se ha tomado este ejemplo y se dice, si alguien llega de nuevo a la iglesia, hay que saber en cómo fue bautizado y en qué iglesia y quién lo bautizó. Es una norma que está especificado en los estatutos de la iglesia, que los ministros tienen que estar conscientes de los hermanos que se acercan con uno y preguntarles, hermano, ¿ya usted ya es bautizado o bautizada? Pues hermano, ¿quién la bautizó si no es indiscreción? ¿Y de qué iglesia viene usted? Porque vamos a suponer, si viene alguien de conferencia nuevo aquí y quiere estar con nosotros, entonces le pregunta, ¿usted ya es bautizado, hermano? Sí. ¿Quién lo bautizó? Pues que el hermano Ángel Canario. Pues discúlpeme, hermano, pero va a tener que ser bautizado nuevamente. ¿Por qué? Pues porque el hermano Ángel no comulga con nosotros y el bautismo de él no es lícito con nosotros. Usted tiene que ser bautizado nuevamente. Ese aspecto lo pasó nuestra hermana, ya se me fue. Quería yo que diera su testimonio de lo que le pasó en la iglesia donde ella salió. Ella estaba con los hermanos Pérez, allá asistía. Cuando llegó a la iglesia con el hermano Polo, venían bautismos. Entonces empezó a predicar acerca del bautismo, y dentro de las recomendaciones a los que querían bautizarse hubo esta encomienda: los hermanos que ya están bautizados en la iglesia es necesario ver en qué bautismo fueron bautizados, porque estaban varios hermanos que venían de los hermanos. Hubo problemas en la iglesia con los hermanos Pérez,
dentro de esos problemas mucha congregación se salió. Ustedes saben que cuando hay problemas muchos se van y se fueron a unir con nosotros allá en la iglesia de Héroes de la Independencia. Entonces cuando llegó ese aspecto y se les preguntó, dijeron, somos de los hermanos Pérez, los bautizaron y sí, los hermanos discúlpenme, no, pero se van a tener que bautizar nuevamente. ¿Por qué, hermano? Porque el bautismo de los hermanos Pérez para nosotros no es lícito. Están separados de la iglesia de Dios y por lo tanto tienen ustedes que volverse a bautizar. Y esa es una norma que quedó establecida. La hermana prefirió venirse para acá porque la querían obligar. Dijo, no, pues yo por qué me voy a bautizar si yo mi bautismo es lícito. Y se opuso y como no la aceptaron, pues se vino acá conmigo, se vino a refugiar. Lo digo porque para que ustedes tengan conocimiento y me ayuden a razonar. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Es necesario bautizar a aquellos hermanos que vienen de otras congregaciones que no son de la Iglesia de Dios autónoma? ¿Cómo ven? No debe de bautizarse. Porque en este aspecto yo me he hecho muchas conjeturas. En una ocasión le pregunté a nuestra hermana Elvira Hernández acerca de dónde había sido bautizada y pues no entendí bien su respuesta. Quizás a nuestra hermana Rocío también le pregunté y yo hasta ahorita quedan mis dudas y yo no quiero investigar más, quiero decírselos, porque dentro de mis convicciones dentro de la palabra de Dios está el hecho que yo no comulgo con esta doctrina. Yo estoy consciente, lo único que hago es saber, y se los dije a los hermanos allá en Tamana, lo único es que soy consciente, un hermano es bautizado, y lo que sí hay que denotar bien es que dice en Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que tienen, ¿qué cosa, hermanos? ¿Quién sabe ese pasaje? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Son los dos aspectos que aquel que se precie de cristiano debe de tener. Que debe ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Igual y como fue su bautizo. Y yo les digo que no voy de acuerdo en este sentido, porque yo le voy a, por ejemplo, si yo le hiciera la pregunta a nuestra hermana Elvira Hernández en este momento, ¿usted cree en el Señor Jesucristo, hermana? Pues va a aseverar que sí, guarda los mandamientos de Dios, está consciente de que los mandamientos de Dios están vigentes y que es para normar nuestra conducta. Sería la pregunta, ¿verdad? Y pues ni modo que usted diga, no, hermano, pues yo creo que ya los mandamientos quedaron enclavados en la cruz, como estamos analizando, o sí lo diría así. Bueno, viendo lo de la mañana de la escuela, pues sí. ¿Y antes cómo lo veía usted? Pues no muy bien, uno que otro. Todavía no lo tenía bien definido. Sí, así es. Entonces note usted que al menos en este sentido sí es necesario volver a adoctrinar. En lo que no soy consciente es de que yo me pregunto, si es usted de la Iglesia de Dios, pertenece a la Iglesia de Dios, hermana Elvira. Sí. Sí. Aunque no era de esta localidad. ¿Usted de dónde venía? ¿De qué Iglesia de Dios? Séptimo día. Del séptimo día. Pero es Iglesia de Dios, no. Iglesia de Dios del séptimo día. La misma pregunta sería para nuestra hermana Rocío. Sí. ¿De qué iglesia viene usted? De la Iglesia de Dios séptimo día. Eso es. Y note usted, Iglesia de Dios del séptimo día, Iglesia israelita, Iglesia de los Pérez, Iglesia autónoma, y Iglesia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál más me falta? Conferencia. La Iglesia de Dios de la Conferencia General.
Si usted le pregunta, todos tenemos la misma doctrina, todos guardamos los mandamientos de Dios y todos tenemos la fe del Señor Jesucristo. ¿Dónde está la deficiencia para ser bautizados? Todos fueron bautizados con la misma... En la misma fe, en la misma doctrina. Las mismas palabras. Ahora, ¿cómo fue su bautismo? En Cristo Jesús. ¿Verdad? Porque si fueron bautizados como le hacen los católicos con agüita, o les rociaron agua, bueno, pues entonces hay que volverlos a bautizar porque su bautismo no fue efectivo. Pero si ustedes fueron sumergidos en agua, es el bautismo lícito. Y aquí lo único que convendría tener en consideración es si dieron la fórmula correcta. Pero yo, que hasta ahorita conozco, todas las iglesias que se han formado posteriormente, de todas las que nombré, ¿de dónde creen que han salido, hermanos? Nuestra hermana Silvia nos va a decir, ¿de dónde salieron todas esas iglesias que he nombrado? De Río Blanco, hermano. ¿Sí? De Río Blanco salieron todas esas ramas. La iglesia de Río Blanco siempre ha sido la sede, es la iglesia principal. Y de allí, que no estuvieron de acuerdo por X circunstancias, los hermanos Pérez se salieron y fundaron su propia iglesia, por X causa. Pero llevando la doctrina de Río Blanco, que los hermanos de la iglesia de Dios del séptimo día, ¿de dónde salieron? Igual. Se separaron de Río Blanco. ¿Qué doctrina llevaban? Pues la doctrina de Río Blanco. Que posteriormente hayan ya cambiado doctrina, porque eso sí, yo he platicado con los hermanos y tienen doctrina muy cambiada. Pero como quiera que sean los principios que tienen, son los principios básicos de la iglesia de Dios, que en un tiempo fue la iglesia de Dios del séptimo día, que una vez separados los hermanos, no me acuerdo cómo se llamó el hermano que lo bautizó, hermano. ¿A mí? ¿Sí? Raúl Escalante. Raúl Escalante. Una vez que se separó Raúl Escalante y sus seguidores de la iglesia de Dios de Río Blanco formaron su propia congregación, empezaron a hacer su doctrina, pero llevaban la misma doctrina. Ya posteriormente cambiaron doctrinas, cambiaron aspectos. Es más, cuando salieron, ni siquiera salieron porque hubiera puntos doctrinales en contra, salieron por la administración de los diezmos. El diezmo siempre ha jugado un papel de distorsión, de enfrentamiento, porque la misma palabra de Dios que dice raíz de todos los males es esto. Y por eso salieron. Pero todos los que nombré, hermanos, bueno, la iglesia de Dios israelita, ¿de dónde creen que haya salido? De Río Blanco. ¿Sí? Guardadores de las cabañas de Pentecostés y la Pascua de Río Blanco. Allí fue porque Río Blanco se quitó, se hizo el estudio de que las cabañas y el Pentecostés y la Pascua ya no era lícito celebrarla en este tiempo. Los hermanos dijeron que como no se lo hemos celebrado años, vámonos para otro lugar, y se fueron y siguieron celebrando esas fiestas. Como dicen en el mundo, la verdad no peca, y eso es lo que pasa. Y yo en ese sentido, por eso yo te digo, bueno, si fueron bautizados, todos conocen la fórmula correcta, porque salieron de la iglesia, que es la iglesia principal, que era Río Blanco. Así que son bautizados, están bautizados lícitamente. El hecho de que porque ya un ministro no forme parte de nuestra congregación, ¿eso qué tiene que ver? ¿Quién le quitó el ministerio? ¿Yo puedo decir el hermano Ángel Canal ya no es ministro? ¿O el hermano Ángel puede decir que yo no soy ministro? ¿Quién da esa autoridad? ¿Ve? Así que cuando pecó Saúl y cayó de la gracia de Dios, ¿quién le quitó la ostentación de ser rey? Nadie. Porque ¿quién le había dado ese cargo? Dios ¿Ve? Y lo que Dios da, no lo quita. el hombre no puede hacer nada. Entonces, en ese sentido, yo estoy en contra, pero hay esto hay, se los digo porque en algún momento ustedes llegan a sentir este aspecto.
Yo no estoy de acuerdo en eso, se los voy a repetir, y este es un punto de contienda que he tenido con los hermanos, porque está esto vigente, que cualquier hermano que llegue de otra congregación, en este caso yo por ejemplo hubiera tenido que visitar a nuestra hermana, o estaba diciendo hasta este momento, porque vienen bautizos, decirle hermana, y mira, pues su bautismo no es ilícito, así que vamos a tener que adoctrinarla nuevamente y va a tener que volverse a bautizar. Yo no sé nuestra hermana qué diría al respecto, o a nuestra hermana Rocío. Gracias, si se le hiciera esa encomienda, hermana Rocío, pues usted, por desgracia, viene de la iglesia de Dios del séptimo día, así que su bautismo no es lícito. La vamos a tener que adoctrinar y lo vamos a bautizar otra vez. Yo no sé cuál sería su forma de asentir o de relegar ese aspecto. Ese es. Sí, hermano. Y si el tío de Mila es testigo, ya se bautizó y se convierte en él con nosotros, ¿qué pasaría con su bautismo? Eso es a lo que iba yo a enfocar. Ese es el otro punto que tengo. Si viene algún hermano pentecostés y está con nosotros y llegado el momento, se llega a la Santa Cena, ¿le podemos administrar la Santa Cena a este hermano? No. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta, ¿acepta que los mandamientos de Dios están vigentes? Dice, no, esos ya fueron clavados en la cruz, esos fueron para el pueblo de Israel. Y se le pregunta a usted, ¿cómo fue bautizado, hermano? En una pileta. Allí en la iglesia tenemos una pileta grande y allí nos bautizamos. Y la Biblia habla de que el bautismo debe de ser ¿en qué? Bueno, entonces su bautismo no es lícito. ¿Y qué emplearon para bautizarlo? ¿Cuál fue la forma que emplearon? Pues bueno, me sumergieron y dijeron, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para que se borren tus pecados, y listo. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios, porque este bautismo, así es como lo hace el Padre, el cura en las iglesias, toma al niño y o sea, la primera jicarita de agua y le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y vuelve a tomar, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y ya queda bautizado. Y ese es el bautismo de la bestia. ¿Cómo ves usted? Y si son bautizados así, tienen ese bautismo de la bestia. Porque la iglesia de Dios, se los voy a volver a repetir, cómo debe de bautizar el ministro. El ministro debe de levantar su mano y decir al que va a bautizar, hermano Luis, por la autoridad de nuestro Padre Dios y por medio de la dirección de su Espíritu Santo, yo como un ministro de tu iglesia te bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para remisión de tus pecados y para recepción del Espíritu Santo. Amén. Y se sumerge aquel hombre ya. Note la diferencia que hay en la fórmula de la iglesia de Dios que como bautizan los gentiles. Ese es el otro aspecto. Así que si viene un testigo, viene cualquier otro de otra denominación, allí sí se necesita volver a evangelizar, volver a adoctrinar, enseñarle todos los preceptos que hay que guardar, porque, hermanos, se ha dejado mucho de enseñanza para el bautismo, y por eso es que se bautizan nada más, pero no saben lo que adquieren de compromiso para con Dios. Y quiero sacar una copia de los estatutos que rigen la iglesia de Dios, para que vean ustedes lo que los hace ser miembros de la iglesia, cuáles son sus derechos, pero cuáles son sus obligaciones también, porque a veces peleamos derechos, pero las obligaciones las dejamos a un lado. Y estoy por sacar, es una sola hoja, voy a sacar copias para podérselas dar, que ustedes conozcan cómo se rigen los hermanos en la iglesia de Dios, cuáles son sus obligaciones y cuáles son los derechos que tienen dentro de la congregación. Ese es el aspecto. Pues hermanos, ya mire, les dije que iba a ser sentido el tema otra vez. Falta la imposición de manos. Yo tampoco estoy de acuerdo en este aspecto, que cuando se sale del bautismo tenga que haber la imposición de manos para que se reciba el Espíritu Santo, porque si lo nombraba yo en Hechos de los Apóstoles 2:38,
allí habla de que Pedro en su sermón les insta diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, que en el momento del bautismo es cuando se recibe el Espíritu Santo, no por la imposición de manos. La imposición de manos se tuvo que hacer en estos casos especiales porque hubo inclusive nuevo bautismo. Pero hay otras citas que no las tengo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, en el capítulo 10, verso 44, van a encontrar que se recibe el Espíritu Santo no por imposición de manos. Por ejemplo, cuando Pedro habla a los gentiles en la casa de Cornelio, viene el Espíritu Santo y se posa en todos aquellos de la casa de Cornelio, sin necesidad inclusive de ser bautizados. Y hasta después dice Pedro: ¿alguien puede impedir que sean bautizados estos hermanos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Nadie contesta, pues bautícenlos entonces. Así que se hace a la inversa, fíjese. Pero es que estos acontecimientos eran para dar cumplimiento a la profecía que estaba establecida. Mire, habla su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Con esto cerramos, quizás en otra ocasión sigamos analizando este aspecto. Hechos 2. Esta es la predicación del apóstol Pedro ahí en el tiempo del Pentecostés, y después de que ha hecho toda la remembranza en el verso 38 diciendo que se bauticen para recibir el Espíritu Santo, en el verso 39 note usted cómo dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Eso es. Note usted que esa promesa de recepción del Espíritu Santo, así como lo recibieron los apóstoles en ese día, esta promesa se tenía que cumplir inclusive para aquellos que estaban lejos. Dice: para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, hablando al pueblo de Israel, para vosotros, pueblo de Israel, e inclusive para sus hijos, y para aquellos que están lejos. ¿Quiénes son los que estábamos lejos? Nosotros, los gentiles. Para ellos también estaba esta promesa que tenía que cumplirse, y se cumplió precisamente por la predicación del apóstol Pedro. ¿Ya? Cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban lejos, es decir, en la casa de Cornelio. Todo tiene un porqué en la Biblia, pero si no lo hurgamos, pues nos quedamos con esas enseñanzas que no son así. Y esta es otra discrepancia que tengo y que tengo que sacar bien elaborada para que se pueda dar a conocer. Son aspectos que vamos a tener que subir, primeramente Dios, en la página de internet, para que usted tenga estos estudios y los puede estar razonando cuantas veces quiera. Y sí les voy a encargar que si en algo ustedes analizan que algo que no coincide, que está mal, pues lo hagan saber y corregimos las anomalías. Pero estos son mis puntos de vista, conforme a la palabra de Dios. Pues hermanos, que el Señor bendiga a todos nosotros.